darles la bienvenida a esta última mesa del ciclo Encuentros 2021, análisis interdisciplinario sobre las elecciones en México. Este ciclo fue organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Agradezco la presencia virtual de todos quienes nos siguen a través de las pantallas y las distintas plataformas con las que cuenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quisiera yo empezar por decir que el entorno que caracterizó a las elecciones intermedias de 2021 en México, pues tuvo muchas particularidades. Una de ellas, la pandemia. Es una elección que se desarrolló en medio de la pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y acompañada por consecuencia de una crisis económica y social. Esto también, de alguna forma, impulsó el uso y la dinámica de las redes sociodigitales. Si hablamos de Político MX, estamos hablando de una nueva característica que son los portales informativos digitales que han cobrado mucha importancia previo a la pandemia, no solamente con motivo de la pandemia. Las redes sociodigitales, las plataformas y que han tenido una parte importante en esta campaña, pues también fueron usadas por algunos candidatos, por partidos políticos, para usar diversas estrategias de información como parte de un nuevo espacio público. El proceso electoral vino antecedido también por las protestas feministas a lo largo de la pandemia, pero que incluso continuaron después. Y a esto se sumó la violencia contra candidatas y candidatos desde el inicio de las precampañas, con un saldo muy doloroso, más de 90 asesinatos, que evidenció que aún existen estructuras que impiden el desarrollo pleno de la democracia. Pese a ese entorno, fue favorable para el ejercicio democrático, en términos del número de personas que acudieron a votar en elecciones intermedias y en calma, y con una crispación social presente que tal vez se agudiza con quienes buscan capitalizar resultados. La jornada electoral terminó, aunque falta un camino que seguramente llevará a la judicialización de algunos resultados. Lo cierto es que nos quedamos con muchas y muy diversas lecturas y temas que analizar poselección. Y aunque esta mesa trata justamente del ámbito postelectoral, pues esto daría lugar hasta para hacer un nuevo ciclo. Quisiera recordar que Pablo González Casanova, en su libro La democracia en México, decía que la tarea del investigador en política se vincula al análisis de las soluciones esperadas, a someterlas a su propia lógica, a la lógica de quienes las proponen y piensan, para confrontarlas con la realidad existente y así generar conocimiento. Bueno, la facultad ha tenido una participación decisiva en esto a través de la colaboración con el Instituto Nacional Electoral, a través de la Cátedra Madero y también del monitoreo que una vez más se realizó en nuestra facultad y que se encuentra ya concluido. Gracias por el espacio. Doctora, muchas gracias a usted por el mensaje y ahora tiene el turno el maestro Alfonso Basilio de Político MX. Ha sido un honor y un gusto encabezar, digamos, al equipo de nuestro medio para organizar en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación este encuentro y estos foros, ¿no? Para nosotros como medio de comunicación nativo digital, es cada vez más importante tener espacios de académicos y de académicas en un país que, pues digamos, seguramente nuestros grandes ponentes lo van a discutir en este momento, pero en un país que está cambiando y que tiene características bien distintas a las que teníamos hace 3 años. Y es importante también detenernos un momento, aunque nuestra práctica del periodismo siempre nos está llevando al minuto a minuto y las noticias de última hora, pero siempre es importante hacernos un poquito a un lado, pausar, escuchar a la academia, ver cómo están los análisis, revisar las teorías, porque eso también nos permite tener una perspectiva mucho mayor de lo que puede estar pasando en el país. Creo que este foro va a ayudar, o esta mesa va a ayudar a dar ese peso real que tiene todo el proceso postelectoral y al que también creo que como ciudadanos debemos poner mucha atención.
y que cada vez es más relevante con el pasar de los años y de las elecciones. Entonces, en ese sentido, celebro muchísimo que esta sea la nota, el foro más bien con el que cerremos estos encuentros 2021, y no me queda nada más que agradecer, por supuesto, compartiendo las palabras de la doctora Carola García, de las y los organizadores, tanto de la facultad, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y por supuesto de Político MX. Ha sido una unión de equipos envidiable, ¿no? Con mucho esfuerzo, por supuesto, que aquí no voy a detallar, pero la verdad es que para todos los gráficos, cápsulas, artes, etcétera, que se sacaron, ha sido un gusto y un placer colaborar, y ojalá este sea el inicio de muchas más colaboraciones y de muchas más plataformas para difundir el pensamiento académico y el pensamiento periodístico en una cuestión tan plural como la que hemos planteado en las distintas mesas. Entonces, pues digamos, a nombre de Político MX, a nombre de Juan Pablo de Leo, que es mi socio director, les agradecemos infinitamente y auguramos que esta mesa va a cerrar con broche de oro estos encuentros 2021. Les agradecemos infinitamente. Tenemos nuestra primera participante, que tendrá 12 minutos, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París. Se desempeñó como secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal de 1996 al 2006, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha fungido como secretaria instructora de la Sala Superior del 2006 al 2013, magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México 2013-2016 y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. En el 2016, el Senado de la República la designó como magistrada electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años, órgano que presidió de noviembre del 2016 a enero del 2019. Magistrada, por favor, el micrófono es de usted. ¿Cuáles fueron los retos? Y hablaría de 4 grandes retos que tuvimos desde la judicatura electoral. Y el primero de ellos, ya lo mencionaba la doctora Carola García, fue justamente el de la pandemia. ¿Qué derecho tenía que prevalecer? La salud, el ejercicio de los derechos político-electorales, ante estos dilemas que además implicaron tanto para las autoridades administrativas electorales como para las jurisdiccionales, recrear y reinventar las maneras en las que podíamos trabajar todo esto con una gran distancia. Entró también las inquietudes que tuvo el mundo entero de si esta pandemia iba a implicar que se pusiera en pausa la democracia en varios países y que se pusiera en pausa porque se tuviesen que suspender elecciones. En muchos países se pospusieron, en ninguno llegaron a suspenderse, pero sí se pospusieron. Incluso en México, el Instituto Nacional Electoral pospuso los procesos electorales de Hidalgo y de Coahuila, decisión que fue justamente validada. Pero la historia justamente nos demuestra que en situaciones excepcionales y de emergencia justamente es cuando se pone a prueba la democracia, y por eso mismo es en situaciones de emergencia que tenemos que cuidarla de manera particular. Y el desafío fue justamente adaptar la democracia a esta situación de emergencia, cuidando siempre de nunca sacrificarla. Otro de los retos que tuvimos que vivir y que ha tenido finalmente un muy buen impacto en la jornada electoral ha sido el tema de la paridad y del combate a la violencia política en razón de género. Todo esto a la luz de aplicar por primera vez la famosa reforma de 2019, paridad en todo, y la de 2009, que tipifica por primera vez la violencia política en razón de género. El tercer reto que tuvimos que enfrentar fue el que la democracia no sea solo
el día de la jornada electoral, sino que justamente se traduzca en ese ejercicio del derecho de votar, en poder votar para una representación mucho más amplia de todos los grupos que tiene la sociedad y particularmente de grupos en situación de marginación y de invisibilización. Hicimos avanzar las candidaturas tanto para las personas indígenas, afromexicanas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y finalmente en una última sentencia para las personas mexicanas residentes en el extranjero. Con esto se logró finalmente un avance en cuanto a la representación. Los resultados, a medida que se vayan impugnando, validando, nos darán una idea de hasta qué punto los partidos políticos respetaron esta disposición y respetaron por ende a estos sectores de la población. Tuvimos muchos juicios en los que pudimos advertir un fraude bastante considerable en la manera en que se fingía desde la discapacidad, desde el ser indígena, desde el ser mujer y también el de ser parte del grupo de la diversidad sexual. Justamente también este proceso electoral pasará a ser histórico porque se dio en un contexto de polarización que nunca antes se había visto, también de ataques hacia las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y la intervención del Poder Ejecutivo dentro del proceso electoral. Y el cuarto reto, ya lo mencionaban, ha sido la violencia criminal, que lo hemos visto igual que en 2018, en lo que justamente ya es el crimen organizado el que está decidiendo quién queda en la contienda y quién deja ya de participar en la contienda. No solo por asesinatos, sino también hay que hablar de la cantidad de amenazas y de secuestros que tuvimos de candidatas y de candidatos. Y recordar que justamente esta participación ciudadana como funcionarios de casilla es uno de los núcleos de nuestra democracia y es la mejor garantía de que el fantasma del fraude es solo eso, un fantasma, y ahí se queda. El INE, los soples a nivel local hicieron todos el trabajo que les correspondía, apoyando también que se llevaran estas elecciones sin temores justamente a contagios debido a la pandemia. Nuestras instituciones, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, demostraron una vez más que funcionan bien y que tienen la solidez justamente de seguir funcionando, seguir organizando elecciones. La democracia se respeta y la democracia se cuida, pero hemos visto que si se le pone al filo de un barranco, puede ser sumamente peligroso, y de ahí la obligación que tenemos todas y todos desde nuestro estatus de ciudadanas y ciudadanos de respetar la democracia y de cuidar. A continuación tenemos la participación de Marcela Ávila. Si me permiten, ahorita leemos la semblanza. Marcela Ávila Egleton es directora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Ha fungido como secretaria académica de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y es integrante del comité editorial de la revista Estudios Políticos. También es integrante de la red Politólogas, No Sin Mujeres, y es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha publicado diversos trabajos sobre procesos electorales, sistemas electorales subnacionales y comportamiento electoral. Creo que uno de los elementos centrales para el análisis de los resultados de esta elección es justamente, como mencionaba, la sofisticación de las y los votantes.
El México en el que se votaba por el mismo partido para todos los cargos, en esta ocasión se vio que es cada vez menos frecuente. Si volteamos a ver las elecciones locales, prácticamente salvo Querétaro y Sinaloa, donde hay una clara tendencia a votar de la misma manera para todos los cargos, en el resto del país encontramos una gran diversidad de posibilidades en este esquema de boletas diferenciadas. Y lo cierto es que me parece que en la mayor parte del país estamos viendo electorados que evalúan, que reflexionan y calculan antes de emitir el voto. Y para muestra de esto, quisiera compartir justamente 3 casos que me parece que son interesantes. En primer lugar, el caso de Nuevo León. En el caso de Nuevo León, lo que estamos viendo es un candidato, ¿no? En algún sentido, outsider político, en la medida en la que, a pesar de pertenecer a un partido político, pues en realidad pareciera que comparte pocos elementos con las figuras más importantes del partido, pero bueno, independientemente de eso, un candidato que aventaja al candidato del PRI, al segundo lugar, por casi 9 puntos porcentuales, pero en el que su partido no obtiene un solo triunfo, ni en los 26 distritos locales, ni en las diputaciones federales de mayoría relativa, y gana solamente 5 de los 51 ayuntamientos. Por otro lado, vemos un PRI que queda en un lejano segundo lugar, pero que tiene 12 diputaciones locales, 6 federales y 15 ayuntamientos. Lo que estamos viendo es un electorado cambiante que está pues dividiendo su voto dependiendo de las diferentes condiciones de las candidaturas y de los partidos. Y el tercer tema que quisiera, o sobre el que quisiera reflexionar, tiene que ver con esta coalición opositora Va por México y el impacto diferenciado que tiene. Por un lado, en la Ciudad de México vemos que la importancia de esta alianza PRI-PAN-PRD fue clave para alcanzar este avance tan importante, además en un bastión pues de lo que en su momento fue el PRD y ahora Morena. Sin embargo, en ninguna de las 11 entidades donde se replicó esta misma coalición en la elección por la gubernatura fue una coalición ganadora. Más aún, la diferencia que observamos en votos por la gubernatura, en votos por ayuntamientos, diputaciones federales y locales, es claramente dispar. Nos encontramos cosas como, por ejemplo, el caso de Baja California Sur, donde la coalición opositora pierde la gubernatura hasta el momento por alrededor de 6 puntos porcentuales, pero obtiene solo el 25% de las diputaciones locales de mayoría relativa y no obtiene ninguna diputación federal. La participación electoral, como ya se ha mencionado, una elección intermedia con una muy alta participación. Lo cierto es que, a pesar de tener una muy alta participación en la elección, ¿no? Si comparamos el porcentaje de votos que tuvo la elección intermedia anterior y la elección actual, pues sí hay claramente muchas diferencias. Tenemos casi 4 puntos entre la elección de 47.7 de la elección de 2015 a este 52.6 más o menos. Sin embargo, un elemento que se había venido viendo en los últimos 6 procesos electorales, que tenía que ver con cómo la elección por las gubernaturas jala la participación y hacía que las entidades en las que había elección para gubernatura, especialmente en las intermedias, cuando no había claramente elección presidencial, en este caso no se observa, es decir, la media de participación para los estados en los que hubo elección para gubernatura es más baja que la media nacional. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Campeche, porque es el único caso en el que hay una competitividad muy alta, ¿no? Tenemos un margen de victoria muy pequeñito como decía, una elección claramente en tercios, y tenemos una participación muy alta, es no la más alta del país, pero casi en 62.8. Sin embargo, en el resto de las entidades no se observa una correlación entre competitividad y participación. La entidad en la que hubo elecciones para la gubernatura con participación más alta se va al 65.6, que es Tlaxcala. Sin embargo, la competitividad es media. Y quizá otro en el que podría haber alguna correlación es Guerrero, donde se observa una participación del 53.1%, ¿no? Bastante considerable, y una competitividad alta. Pero de nuevo, pareciera
que a diferencia de otros procesos electorales, aquí no se ve una correlación importante. Insisto, habrá que esperar a ver los resultados. Ahora, en términos de competitividad, creo que también hay algunos elementos interesantes. Estos dos gráficos muestran el margen de victoria, que llamo margen de victoria 1, que es el margen de victoria entre el primer y el segundo lugar, y el segundo, que es el margen de victoria entre el segundo y el tercer lugar. Y aquí, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo se van configurando formatos de competencia diferenciados en cada una de las entidades. Creo que sí se observa elementos distintivos en cada uno de ellos, y ahora voy a mostrar algunas categorías, pero en el caso específico de la diferencia entre el segundo y el tercer lugar, llama la atención este 53.3% de margen. Es decir, pareciera que tenemos algunas entidades con una votación muy concentrada, y después el resto de los partidos quedan en un muy, muy lejano tercer, cuarto lugar. En algunas de las entidades incluso ni siquiera alcanza el registro la tercera fuerza. Y bueno, en este sentido observamos, concentrando la competitividad, que hay una competitividad media en el caso del 63.6%, que esto de nuevo lo relacionaba con el tema de la participación, una competitividad baja en el 9.1% de estas entidades, insisto, las entidades con elecciones de gubernatura, y una competitividad alta en el 27.3% de los casos. Y bueno, voy a terminar con esta lámina para dar tiempo, después a la discusión, en la que justamente se está buscando establecer una relación en términos de formatos de competencia a partir de cómo se relacionan los partidos políticos. De este modo que encontramos un primer grupo que llamo aquí bipartidista 1, en el que hay dos partidos grandes, dos partidos que tienen votaciones por arriba del 30%, un partido mediano que está entre el 10 y el 20%, que sería el caso de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, y este primer bloque claramente tiene una competitividad muy alta, alta, digamos, arriba entre el 3 y el 3.1 y el 10 puntos porcentuales. Después está el segundo bloque, que es bipartidista 2, en el que hay dos partidos grandes y dos partidos o chicos o muy chicos, y bueno, de nuevo, por chicos, son los partidos que están abajo del 10% y arriba del registro, y muy chicos los que no alcanzan el registro, y un tercer grupo en el que es claramente un formato de competencia tripartidista, porque bueno, finalmente no estamos hablando de número efectivo de partidos, sino más bien de cómo se configura a partir de las coaliciones, que es el caso de Campeche, que como ya había mencionado, tenemos, tres partidos de arriba del 30% de la votación cada uno, y además con una competitividad muy alta. Y finalmente, un cuarto bloque que me parece que llama la atención y que habrá que revisar con cuidado, que son las entidades que aquí denomino como mayoritarias, que son aquellas que tienen un partido claramente grande y después el resto de medianos a chicos, y es el caso de Colima, Nayarit, Nuevo León y Querétaro, y estas cuatro entidades muestran una competitividad claramente baja. Tenemos que reflexionar en términos de la representación política, ¿no? Creo que quienes piensan que tienen el monopolio de la representación política, tanto en lo local como en lo nacional, sean del color que sean, pues requiere considerarlo con cuidado. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Pues en efecto ya nos está invitando a reflexionar sobre los resultados diferenciados de la jornada electoral, éxito relativo, voto diferenciado. No hay una lectura homogénea de los resultados. Los casos emblemáticos a discutir, indudablemente el de Nuevo León y el de la Ciudad de México. En el caso de Nuevo León, un joven político que empezó abajo en las encuestas,
de pronto pues cumple aquel dicho de caballo que alcanza gana, ¿no? No sé de qué manera las redes sociales y el trabajo de piso con los jóvenes le ayudó a este joven político tener la conquista. Y el otro caso sorprendente, con sus grandes diferencias, es el de la Ciudad de México. Se ha hablado en los últimos días de la pérdida de un bastión del partido vinculado al gobierno, del partido que tiene pues muchas de las decisiones, puede tomar muchas de las decisiones en este país, tiene la mayoría. Entonces nos invita efectivamente su exposición a hablar de manera puntual. Le agradezco mucho su intervención.